Escuela Sabática Hoy presenta Lecciones de Josué acerca de la fe. Muy buenos días. Hoy es día 21 de octubre de 2025. ¿Cómo lo están? Espero que estén todo bien. El día de hoy vamos a estudiar una lección más, la lección titulada El Señor es un guerrero. Los textos basados para esta lección de este día se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25, capítulo 12, versos 12 y 13, capítulo 15, versos 3 al 11. Y nos hace una pregunta: ¿qué significa que Dios sea un guerrero? Cuando la Biblia dice que Jehová es varón de guerra, no se refiere a un Dios violento o cruel, sino a un Dios que lucha por la justicia, que defiende a los oprimidos y libera a su pueblo del mal. En otras palabras, Dios no es un espectador del sufrimiento, sino Dios es un defensor activo. Él no está mirándonos cuando nosotros sufrimos, sino Él está allí para brindarnos la mano y poder ayudarnos. En el capítulo 2, versos 23 al 25 del libro de Éxodo, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Lloraba, gemía y clamaba a Dios, y Dios escuchó su clamor, vio su sufrimiento y se acordó de su pacto. Cuando vino la última plaga, Dios ejecutó juicio contra los dioses de Egipto. Fue una batalla espiritual. Dios le mostró que ningún poder terrenal ni espiritual es mayor que Él. Después del cruce del Mar Rojo, Moisés y el pueblo cantan: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Aquí celebran que Dios los liberó con poder, destruyendo el ejército del faraón, sin que Israel tuviera que empuñar una espada. Así como Dios escuchó el clamor de Israel, también escucha tu clamor hoy. Cuando enfrentas injusticias, enfermedades, conflictos familiares o ataques espirituales, no estás solo. Él pelea por ti cuando ya no puedas más. Él abre caminos donde parece no haber salida, como abrió el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Por ejemplo, una madre que lucha sola por sus hijos puede sentirse sin fuerzas, pero cuando ora, Dios actúa, abre puertas del trabajo, provee recursos y pone a personas en su camino. Esa es una forma en que Dios está luchando sus batallas o nuestras batallas. Dios lucha con nosotros nuestras batallas de muchas maneras, que aparentemente tal vez nosotros no lo sentimos o no lo percibimos, pero Dios está en todo momento con cada uno de nosotros. El faraón simboliza todo lo que te oprime o te impide avanzar. Por ejemplo, el miedo, el pecado, las adicciones, la ansiedad, las voces que te dicen no vas a poder. Dios como guerrero significa que Él enfrenta a esos enemigos contigo, conmigo y con todos nosotros. No estamos luchando con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Dios Todopoderoso. Cuando alguien decide dejar una adicción, quizás no puede hacerlo solo, pero al confiar en Dios, siente una fuerza nueva, una determinación sobrenatural. Eso es Dios luchando dentro de ti, luchando Dios dentro de mí, tocando la puerta de tu corazón. A diferencia de los guerreros humanos, Dios no destruye por odio, sino que vence por amor.
Aquí en la tierra, los guerreros o el ejército, cuando pelea, cuando hay una guerra, destruyen por odio, por venganza. O no, tal vez es cuando un ejército, cuando tal vez es un vecino con otro vecino, quizás no se llevan bien y hacen las cosas por odio. Pero Dios no vence de esa manera. Dios vence por amor. Él derrota el mal para restaurar, sanar y liberar. Jesús, Dios mostró su mayor batalla, venció al pecado y a la muerte en la cruz. Jesús tuvo que vencer al mal, al pecado, muriendo en la cruz. Cuando perdonamos, cuando perdonas a quien te hirió, aunque todo en ti quiera pelear, Dios está ganando la batalla en tu corazón, en mi corazón. Esa es la victoria más grande que Dios tiene con cada uno de nosotros. No necesitamos una espada cuando tenemos al Dios que abre mares. Si estás cansado de luchar, solo entrega tu batalla al Señor. Él no pierde guerras y cuando Él pelea por ti, la victoria está asegurada. Dios es un guerrero, significa que Él pelea por su pueblo, defiende a los débiles y derrota todo poder que se opone a su voluntad. No lucha con armas humanas, sino con su poder. Justicia y amor. Ser un Dios guerrero quiere decir que no permanece indiferente ante el mal, sino que actúa para liberar, proteger y cumplir sus promesas. En la vida actual esto nos enseña que no estamos solos en nuestras batallas. Dios pelea con nosotros, abre caminos imposibles y vence aquello que busca destruirnos. La pregunta nos decía, ¿qué significa que Dios es un guerrero? Eso significa que Él pelea por su pueblo, defiende a los débiles y derrota todo poder que se opone a su voluntad. Durante muchos años los israelitas vivieron en Egipto y se acostumbraron a la cultura, a las creencias egipcias. Poco a poco se olvidaron del Dios verdadero, que había hecho pacto con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. En lugar de adorar solo a Dios, comenzaron a mezclar su fe con costumbres, con creencias paganas, como el culto a ídolos, como por ejemplo cuando hicieron el becerro de oro, donde el pueblo trató de representar a Dios con una imagen hecha por manos humanas. En otras palabras, su fe se había contaminado y su relación con Dios se había enfriado. Cuando los israelitas fueron oprimidos cruelmente por los egipcios, clamaron a Dios pidiendo ayuda. Y Dios escuchó su clamor, recordó su pacto y decidió intervenir. Pero la liberación de Egipto no fue solo un conflicto político entre Moisés y el faraón. En realidad era una batalla espiritual entre el Dios verdadero y los falsos dioses de Egipto. En la mentalidad de aquel tiempo, cuando los dos pueblos peleaban, se creían que sus dioses también estaban luchando. Por eso las plagas no fueron solo castigo, sino demostración del poder de Dios sobre cada falso dios de egipcio. Por ejemplo, el río Nilo que se convirtió en sangre, Dios mostró su dominio sobre el dios del río. Las ranas, las moscas, la oscuridad fueron juicio contra los dioses que supuestamente controlaban la naturaleza.
La muerte de los primogénitos, este fue el golpe final contra el poder del faraón y todos los dioses de egipcios. Lo deja claro en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 2. Ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Así Dios demostró que solo Él es el verdadero Señor y que ningún poder humano ni espiritual puede oponerse a su voluntad. Esta historia nos enseña 3 verdades prácticas. Primero, Dios no se olvida de su pueblo. Aunque Israel se había alejado, Dios sigue fiel a sus promesas. En nuestra vida, aunque nos enfriamos espiritualmente o nos alejamos, Dios sigue esperando nuestro clamor para intervenir y restaurarnos. Segundo, la verdadera batalla espiritual. No solo enfrentamos problemas humanos, sino fuerzas espirituales, miedo, pecado, opresión, desánimo. Pero así como Dios derrotó a los dioses falsos de Egipto, Él puede vencer cualquier poder que hoy te quiera esclavizar. Tercero, Dios se revela cuando actuamos en fe. Israel conoció al Dios guerrero cuando confió en Él y obedeció. Tú también verás el poder de Dios cuando te atreves a creer y dar pasos de fe aunque parezcan imposibles. Dios es un guerrero que pelea no solo contra hombres, sino contra los poderes espirituales que oprimen y destruyen la vida humana. Así como liberó a Israel del poder de Egipto, también puede liberarte de todo lo que te esclaviza hoy. Él sigue siendo el mismo Dios poderoso que pelea por los suyos. La Biblia enseña que Dios no está peleando contra las personas, sino contra el pecado que destruye su creación. Dios, desde que el mal entró al mundo por la rebelión de Satanás y la caída del ser humano, comenzó una batalla cósmica entre el bien, Dios, y el mal, Satanás. Libro de Salmos, capítulo 24, verso 8 dice: ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. Dios es descrito como un guerrero santo que pelea no por venganza, sino para restaurar la justicia y limpiar el universo del mal. Apocalipsis 19:11. Nuestra victoria, Cristo viene como juez y guerrero fiel, verdadero, que juzga y pelea con justicia. Esto no habla de odio, sino de justicia divina. Dios pondrá fin al sufrimiento, al dolor y a toda maldad. Dios no permitirá que el pecado dure para siempre. Se muestra en el momento en que Satanás, los ángeles caídos y todos los que eligieron permanecer en el pecado serán destruidos. No porque Dios los ame, sino porque eligieron oponerse eternamente al amor y a la verdad. Así como un médico debe eliminar un virus para salvar al paciente, Dios eliminará el pecado para salvar su creación. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, la tierra prometida, Dios ordenó destruir a los cananeos. A simple vista puede parecer una guerra humana, pero en realidad era una etapa del gran conflicto entre el bien y el mal. Los pueblos de Canaán representaban sociedades totalmente entregadas a la idolatría, la violencia y las prácticas crueles como sacrificios humanos y prostitución ritual. Dios le dio siglos para arrepentirse, se encuentra en el libro de Génesis 15:16, pero lo rechazaron muchas veces su misericordia. Por eso las batallas de Israel fueron parte del juicio de Dios contra la maldad y al mismo tiempo una señal
profética de la gran victoria que Jesús alcanzaría en la cruz. Toda esta guerra espiritual llegó a su punto más alto en la cruz del Calvario. Allí Jesús venció el pecado, a Satanás y a la muerte cuando dijo consumado es. Eso significa que la batalla decisiva fue ganada. Pero aunque el enemigo fue derrotado, la guerra aún no ha terminado completamente. Dios está dando tiempo para que cada persona elija de qué lado quiere estar, con el Dios de la vida o con el pecado que lleva a la destrucción. Cada uno de nosotros tenemos esa decisión para poder elegir de qué lado estamos. No traerlo a Dios, como ya estudiamos lecciones anteriores. No decirle a Dios que esté de nuestro lado, de nuestros planes, sino de nosotros unirnos a las filas al lado de Dios. Dios sigue peleando por ti y por mí. Cada vez que luchamos o luchas contra una tentación, una justicia, Dios está contigo en estas batallas. No estás solo. El pecado nunca trae paz. Así como Canaán representaba el mal que debía ser erradicado, también hay cosas en nuestras vidas que Dios quiere eliminar completamente, como el orgullo, el rencor, la mentira, etc. Dejar que Dios pelee esas batallas dentro de nosotros es parte de la santificación. La victoria final está asegurada. Aunque el mal parezca fuerte, hoy Cristo ya ganó la guerra. Y pronto en el juicio final, Dios demostrará ante todo el universo que Él siempre fue justo y amoroso y fiel. Dios es un guerrero santo que pelea contra el pecado, no por odio, sino por amor. Las batallas en Canaán fueron una representación terrenal de una guerra celestial que culminó en la cruz y terminará en el juicio final. Al final la justicia de Dios será vindicada, el mal será destruido y la paz eterna reinará para siempre. ¿Estás preparado para eso? Dios nos está dando muchas oportunidades, así como lo dio a los cananeos. Le dio muchas veces, muchas oportunidades para que ellos puedan arrepentirse, puedan entregar sus vidas a Él, pero no se acercaron a Dios. Quizás hoy en día también nosotros estamos dejándonos llevar. Quizás hoy en día también nosotros estamos luchando, tratando de luchar solos, y Dios nos está dando esa oportunidad, la misericordia para poder acercarnos y arrepentirnos, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Hoy es el momento de que elijas acercarte más a Dios. Vamos a orar para poder culminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la meditación de tu palabra. Esperemos que todo lo que hemos estudiado, Señor, llegue a cada corazón de los que lo escuchan, los que lo ven este video. Que toque los corazones de cada uno de tus hijos para que puedan acercarse y entregar su vida hacia ti. Acompáñalos, Señor, en sus trabajos, acompáñalo en su hogar, acompáñalo en el dolor de quizás en el lecho de una cama. Acompáñalo, Señor, cuídalo, protégelo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el día de mañana por este mismo canal.